Y esta noche vamos a estar viendo Hechos 8. Amén. Cuando lo encuentre me dice con un amén que ya lo encontró. ¿Todo lo tienen? Hechos 8. Muy bien. Vamos a estar hablando de algunos personajes bien importantes aquí. Alexis, la última lámina es la primera, donde está el Señor sembrando. La hice al revés, ya no la pude cambiar. Bueno, el capítulo 8 empieza y nos dice que Saulo, que están bien conectados el capítulo 6 y el capítulo 7, ¿verdad? Entonces, y consentía Saulo en la muerte de Esteban, el diácono. Usted se acuerda de la enseñanza que Lulu nos dio la semana pasada. Y él continúa la Biblia, dice: en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Si me ayudas con esa slide, por favor, Alexis. La tercera, donde está el Señor sembrando. Y quiero decirles que la Biblia dice que la palabra dice que fueron esparcidos. ¿Correcto? ¿Se puede hacer más grande o ya no? ¿Es that it? Bueno, se los voy a explicar. Aquí la palabra esparcidos viene de la palabra griega dispersan, que también se usa en el capítulo 8, versículo 4, y viene del verbo espeiro, que se refiere a la siembra de la semilla. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Para los que no son de campo, ¿verdad? Quiere decir que el campesino, cuando iba sembrando la semilla, llevaba ¿cómo se llama, pastor? Un morralito, mire si saben ustedes. ¿Y qué llevaba en el morralito? La semilla, ¿sí? Y cuando iba sembrando la semilla, metía la mano en su costado, en su morralito, ¿y qué hacía? La echaba, la aventaba la semilla, ¿verdad? Y luego ya la tapaba, ¿sí? Entonces es lo que es dispersar, es aventar. Ese es el verbo que estaba usando el médico Lucas, ¿verdad? Entonces uno de ustedes tiene el Salmo 126, 5 y 6. Alguien me va a ayudar con esa lectura bíblica. Salmo 126, 5 y 6. El que lo tenga, hable ahora o calle para siempre. Amén. Entonces, esto es lo que se refiere el autor del libro de los Hechos, capítulo 8, que el Señor permitió que hubiera esta persecución, que los discípulos en la iglesia fueran aventados, fueran esparcidos en otros lugares. Para este tiempo de este capítulo, ya habían pasado alrededor entre 3 y 5 años. ¿Se acuerdan que en el capítulo primero, 1:8, dice la Biblia que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esa era la promesa, que iba a venir el Espíritu Santo. En el capítulo 2 está el cumplimiento de la promesa. Y anteriormente en el capítulo 2:28 de Joel, allá el profeta Joel profetizó de este acontecimiento: y en los postreros días derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Correcto? Entonces el Espíritu Santo, el Señor a través de su palabra nos lo profetizó, lo prometió y lo cumplió. Para cuando el pueblo es dispersado, es enviado a los diferentes lugares de la tierra, ¿verdad? Ya habían ocurrido entre 3 y 5 años de que había descendido el Espíritu Santo sobre los discípulos en el aposento alto. No crea que era una semana, ya había transcurrido el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué había pasado con la iglesia durante esos años que estaban en Jerusalén? Lo dice Hechos 2, ¿verdad? Ahí que estaban todos, que tenían todas las cosas en común, el pan, la doctrina, la oración, el partimiento, todo lo que hacían por las casas estaba sucediendo. Pero el Señor había dicho: seréis testigos, ¿en dónde dijimos? Primeramente, en Jerusalén. En segundo, en toda Judea. En tercer lugar, en Samaria. Y después, hasta lo último de la tierra. ¿Correcto? Entonces ahí, mi hermano, habían pasado entre 3 y 5 años de que sucedió todo esto.
Y la iglesia ahí estaba, en Jerusalén. No habían cumplido el mandamiento que Dios les había dicho, lo que les había mandado en Mateo 28. Y de ser discípulos, lo que nos predicó el hermano sábado y domingo, ¿se acuerdan? La iglesia no había obedecido el mandamiento de Dios y habían estado 3 años ahí cómodamente en la ciudad de Jerusalén. Entonces Dios permite esta persecución. ¿Para qué, mi hermano? Para esparcir la semilla, porque la semilla del evangelio está dentro de nosotros. Era necesario, ¿verdad?, que ocurriera todo esto para que la iglesia se despertara y los desincomodara y los llevara por donde tenía que llevarlos, porque la iglesia no se estaba moviendo, no estaba cumpliendo con lo que Dios les dijo. Entonces por eso los espació por las regiones de Judea y de Samaria, y con excepción de los apóstoles, ¿correcto? Unos hombres piadosos, dice el versículo 2, sepultaron a Esteban. Ya sabemos lo que ocurrió en el capítulo 6 y 7. Hicieron gran lamentación por él. Entonces Saulo, ¿quién se acuerda de Saulo? ¿Sí? Que después fue Pablo, el apóstol Pablo. Asolaba la iglesia entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra asolaba, puede subrayarla usted así en su Biblia. La palabra asolaba viene del griego alimaneito. Esto usada solo aquí en el Nuevo Testamento y aparece en la Septuaginta y en el Salmo 79:13, refiriéndose a los cerdos salvajes, a los marranitos salvajes, no crea que los de la casa, los cerdos salvajes que destruyen una viña. Y el celo de Saulo contra los cristianos fue tan grande que era como si estuviera lanzando un ataque despiadado contra ellos. O sea, los cerdos salvajes, mi hermano, entran y destruyen todas las viñas, así entran salvajemente, ¿verdad? Y es la palabra que estaba usando aquí el autor, asolaba. El apóstol Pablo salvajemente, por decirlo así, iba contra los cristianos, los arrastraba en las casas, andaba persiguiéndolos. Así es el término que se usa en la Biblia. O sea, un ataque salvaje, ¿sí? Sin piedad, sin misericordia, ¿verdad? Entonces, esto sucedía en todo esto, por eso ocurrieron todos estos acontecimientos en el capítulo 8. Si me pones la número 2, por favor. La dispositiva, como se diga en slide. Bueno, ¿sí alcanzan a ver? Aquí, mi hermano, esta región de aquí, esta región de color rosa, esa es Judea. Aquí este punto negro es Jerusalén, ¿sí? Ahí sucedió todo lo de Hechos 1 y 2, donde estaban todos en el aposento alto y el Señor les había dicho que recibirían poder, ¿sí? Y el Señor les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, aquí, en la ciudad, en toda esta región, que es Judea, en toda Judea. Y esta región, ¿se acuerdan cuál es? Samaria. Entonces el Señor les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Si puedes poner la otra, por favor. Bueno, esto era lo que se conocía en el mundo antiguo. Eran las naciones que estaban presentes en el día de Pentecostés. Aquí está, ¿verdad? Jerusalén, aquí está Judea, Samaria y todo. Se cree que la región de Roma, aquí está Italia, era lo más lejano que había en aquel momento. Pero yo pienso que la Biblia quiere decir a todos, no solamente a estos, a los italianos, a los de Roma, sino aquí estaban todos los que estaban presentes en el día de Pentecostés. Estaban los de Libia, los de Egipto, los los elamitas, medos, partas, los sirios de la Cilicia, Capadocia, Galacia. Todas esas naciones que estaban presentes en el día de Pentecostés, es lo que el Señor había dicho, y hasta lo último de la tierra. Y aquí fue la dispersación, que Dios los envía para todos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo la iglesia? ¿Obedeciendo? No, ¿verdad? ¿Cuántos años habían ocurrido desde el descendimiento de que descendió el Espíritu Santo hasta Hechos 8? ¿Cuántos les dije? De 3
a 5 años. Se cree que eran 3 años y medio, ¿sí? Pero más o menos ese es el tiempo que ocurrió entre Hechos 2 a Hechos 8. Ya había ocurrido el tiempo y la iglesia estaba bien cómoda, como usted y como yo, ¿verdad? Bien a gusto estaba la iglesia allá en Jerusalén, comiendo, orando, yendo al templo y haciendo lo que en el festival, comiendo muchas gorditas, ¿verdad? Enchiladas. Yo comí enchiladas ese día, ¿verdad? Pero es lo que estaba haciendo la iglesia, estaba creciendo, el Señor añadía a los que habían de ser salvos cada día, ¿verdad? Pero la iglesia no estaba llevando el mandamiento de Dios hasta lo último de la tierra, hasta todos aquellos lados. No lo estaba cumpliendo, ¿correcto? Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Aquí hay algo bien interesante, mi hermano. Felipe era un diácono y está muy ligado con Esteban, ¿verdad? Y la Biblia los menciona Felipe y Esteban. ¿Y quién era este Felipe? ¿De dónde salió Felipe? ¿Y por qué Felipe fue a Samaria? Bueno, Felipe era un greco judío y por lo tanto de un criterio más amplio que los judíos de habla aramea de Israel. Era más abierto, ¿verdad? Fue a los samaritanos. Samaria está al norte de Jerusalén, pero Lucas dice que descendió porque la ciudad estaba más abajo en elevación que Jerusalén. El significado del ministerio de Felipe en una ciudad no nombrada se ve cuando se compara con Hechos 8:5. No sabemos a qué ciudad fue Felipe, pero ¿me puedes regresar el otro mapita, por favor, Alexis? Mire, fue a Samaria. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Juan tuvo un encuentro con la mujer samaritana, o la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús? Amén. No sabemos a qué ciudad fue Felipe, pero sí sabemos que el Señor estuvo en Sicar. Aquí está Sicar, donde la samaritana tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesús. Y al Señor, dice la Biblia, que le era necesario pasar por Samaria. Y acuérdese que los samaritanos y los judíos estaban así como, no se llevaban muy bien, como nosotros con las suegras. No se crea, todos amamos a las suegras, ¿verdad? Pero había un cierto choque. Ellos decían que ahí se adoraba acá, que los judíos que en Jerusalén. Y el Señor le dice, viene el día, y es cierto es que el día que los verdaderos adoradores adoraremos en espíritu y en verdad. O sea que en cualquier lugar podemos adorar libremente al Señor. Y esta era la ciudad donde tuvo el encuentro de Jesús con la samaritana, donde estaba el pozo de Jacob. ¿Sí? Ya nos ubicamos, sabemos dónde estaba la historia, dónde pasó, cómo ocurrió, quién estaba. ¿Sí? Entonces Felipe era un griego judío, él hablaba griego también, no solamente arameo, ¿verdad? Entonces esto sucedió. Por eso Felipe no tenía tantos prejuicios como los judíos de habla aramea, y por eso fue a Samaria. ¿Y qué ocurre cuando él va a Samaria? Vamos a ver. ¿Quién tiene Juan 8:32? Amén. Entonces Felipe fue a Samaria, ¿y qué hacía? Descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Y el Señor dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaban atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Entonces él predicaba el evangelio. ¿Quién tiene Marcos? Bueno, Juan 8:32 ya lo vimos. Uy, esta cosa está viva. Marcos 1:16. Y el versículo 6 dice, cuando la gente veía y oía las señales que hacía, escuchaban atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. ¿Sí se los di a alguien el Marcos 1:16? Léame ese, hermana, ese es, perdón, me equivoqué. Le faltó el 1, por ahí. Sígale el que sigue. Amén.
¿Y en cuál me leyó? Siga con el 17. Amén. Gracias. Entonces el ministerio de Felipe estaba respaldado por la palabra de Dios, ¿verdad? En mi nombre, ¿verdad? Echarán fuera demonios, habrá sanidades, hablarán otras lenguas, ¿verdad? Eso estaba respaldado por la palabra, porque dice la Biblia que de muchas personas salían espíritus inmundos. Echarán fuera demonios, dijo el Señor, que el que creyere, ¿verdad? Y en su palabra salieron estos demonios dando gritos, y muchos paralíticos, señales y prodigios eran hechos cuando el evangelista Felipe predicaba el evangelio. De modo que había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque habían conocido al verdadero evangelio, porque habían conocido la liberación. Lo que leyó Oscar: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Cuántos de nosotros estábamos atados anteriormente? A una cosa, a lo que estuviéramos atados, al alcohol, a la droga, al juego, a los juegos de azar, al casino, a lo que fuera. Algunos estábamos atados, y cuando venimos a conocer la verdad, cuando escuchamos y vimos el evangelio, la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y esto fue lo que los samaritanos hicieron, escuchaban a Felipe atentamente. Pero Felipe no era como los otros. ¿Se acuerdan que le dije que era un greco judío? Entonces hubo una gran diferencia. Él sí fue a Samaria, porque lo espantaron de Jerusalén, ¿verdad? Dijo: patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Si salió corriendo hasta Samaria. Dijo: más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. ¿Sí? ¿Saben ese dicho? Entonces todo esto sucedía. Pero ¿qué sucedía en Samaria, mi hermano? Había muchas cosas feas en Samaria. Entrando al versículo 9 dice que hace tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón, que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria diciendo ser alguien grande. Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este sí que es el poder de Dios, llamado grande. Y le prestaban gran atención porque en sus artes mágicas les había asombrado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Hermano, cuando hay falta de conocimiento, cuando hay oscuridad, cuando las tinieblas que gobiernan este mundo, ¿verdad? A cualquier charlatán le creemos. ¿Cuántos se acuerdan de Walter Mercado? Que era bien famoso, ¿sí? Y que muchos esperábamos que saliera en la televisión porque nos daba el horóscopo. Y no digan que no a ustedes, porque yo sí lo veía y veía así, me daba mi horóscopo. También antes en aquellos tiempos, ¿cuántos recibían el periódico en su casa de los domingos? ¿Se acuerdan que era un periódico bien grueso, pastor? El periódico, ¿y qué venía en el periódico? ¿Qué leíamos lo primero? El horóscopo, ¿verdad? Y que decía: te va a llegar dinero de no sé dónde, y te vas a casar y vas a hacer puras cosas bonitas, nos decían los horóscopos. ¿Por qué, mi hermano? Porque vivíamos en tinieblas, vivíamos en oscuridad. No había brillado sobre nosotros la luz del evangelio. Estábamos perdidos en delitos y pecados, hundidos en la más profunda oscuridad. No había nada. La iglesia católica no nos ayudaba. Yo fui a la iglesia católica, yo hice mi primera comunión y me sabía, nos enseñaban el rosario para hacer la primera comunión. Yo sabía rezar con esas cosas, con las cuentas. Lo sabía, me lo enseñaron. Me sabía el catecismo, todo eso. Pero iba y me confesaba con el padre y le decía lo que quería decirle. No le decía todo. No dice: a lo mejor me cuenta todo lo que le digo. No, yo no le decía todo al padre, pero era un hombre. Y la Biblia dice que ya no necesitamos un intercesor, que ya tenemos acceso libre ante el gran trono de Dios, ante el Dios Todopoderoso. Tenemos acceso libre. Ya no necesitamos un intercesor. Tenemos a Jesucristo, ¿verdad? El justo. Él intercede por nosotros de día y de noche. Venimos al conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y cuando venimos y hicimos libres, ay, como que se cayó el peso de encima que traíamos. Todos los demonios, hermano, que traíamos arrastrando, que nos andaban persiguiendo, que nos querían mantener drogados, adictos al juego, a la pornografía, a lo que fuera. Así estábamos, todos, de alguna forma o de otra. Y mi pastor, le puedo decir, pastor, dice mi pastor que él ni se emborrachaba ni hacía nada de eso, pero no conocía a Cristo, ¿verdad? Pero cuando vino Cristo a su vida, las cosas cambiaron. O sea, no todos pecamos.
Yo tengo un tío y una tía, es el pastor que me calle. Yo tengo unos tíos y siempre se han amado, siempre moralmente viven bien, ¿verdad? Toda la vida como un ejemplo de pareja, pero pues no conocen a Jesucristo, ¿verdad? El mayor pecado que tienen es no conocer a Dios. Y los samaritanos, igual que nosotros, estaban perdidos en sus delitos y sus pecados. Pero cuando llega el evangelio, llega la esperanza, ¿verdad? Llega el poder de Dios, llega la salvación, llega la luz y disipa las tinieblas. Mire, en el librito que les traje la semana pasada aquí, les voy a compartir unos números. Los que no vinieron el sábado, compartí esto y vamos a entender cómo está el mundo en estos momentos. Hay unos grupos que se llaman grupos no alcanzados alrededor del mundo. Grupos no alcanzados se dice que tienen 2 o menos creyentes por cada 100 personas. ¿Cuántos creyentes? ¿Por cada cuántos? Por cada 100. Imagínense, 2 creyentes por cada 100. De estos grupos no alcanzados se dice que son 3.9 billones de habitantes sobre la tierra. Son muchos. Se dice que son 6.602 grupos de personas. Pueden ser cualquier tipo de personas, nativos de una isla, pueden ser grupos no alcanzados en una ciudad, no necesitan ser indígenas, pero pueden ser grupos de personas no alcanzados. O sea, no tienen un acceso al evangelio muy bueno. Si lo conocen 2 personas, pues bien, si no, pues no, ya no hubo esperanza para ellos. Las asambleas de Dios está considerando a las personas seculares en Europa, que tienen un 2% de presencia evangélica en los grupos no alcanzados. Por eso el total de los 3.9 billones de personas es más grande que lo que se tiene en Records. Ahora, hay un grupo que se llama los underengaged, como que no están totalmente alcanzados. Estos tienen solamente un creyente por cada 100 personas. Bajó de 2 los que son underengaged, que no tienen casi nada de acceso al evangelio. 1 por cada 100 creyentes. Esto significa que 3.2 billones de personas no conocen o jamás van a conocer uno que otro, porque solamente tienen 1 por cada 100. Son 3.2 billones de personas las que solamente tienen un creyente por cada 100, y esto son 5.119 grupos de personas. Muy poquitos no tienen acceso al evangelio. Y están por todos lados, están en América Latina, están en las islas del Caribe, están aquí mismo en Estados Unidos, hindúes, budistas, animistas, ateístas, todos grupos de personas educadas, es de todo. Las personas en las fronteras tienen 1, esto está peor, 1 por cada 1,000, un creyente por cada 1,000 de personas. Son las posibilidades que se encuentren un creyente, estas personas son mínimas, ¿verdad? Son 2 billones de personas y son 4.788 grupos de personas. Y los que no están conectados, los desconectados totalmente, que no hay misioneros y no conocen, 0 creyentes. ¿Cuántos creyentes? Los desconectados, 0 creyentes, 0 evangelio, 0 iglesia, 0 nada. No hay nada. Estos forman 202 millones de personas y 2.085 grupos de personas. Estas personas, mi hermana, tal vez jamás en su vida, si no aceleramos esto de acceso al evangelio, van a conocer a Cristo. Jamás. Jamás en su vida. Amén. De los 3.9 billones de personas no alcanzadas, 202 millones, le dije, están desconectados. Eso lo que significa que no tienen o son muy pocos los creyentes. Los desconectados se mantienen desconectados porque su vida puede ser hostil, puede haber dificultad para el acceso y aún más difícil que lo traduzco. Y más difícil mantenerse en el evangelio. Hay aproximadamente 2.085 grupos de gente no desconectados alrededor del mundo. 416 en África, Asia Pacífico 368, Euroasia 1103, Europa 26, América Latina y el Caribe son 172. Son muchos samaritanos, hermano.
Son muchos, y muchos de ellos, cuando digo samaritanos, son no creyentes, son personas perdidas espiritualmente que no conocen a Jesucristo por todas partes del mundo. Hablan todos los idiomas, comen todos los días, van a trabajar todos los días. Unas personas se portan bien. No todos son maleantes, no todos los colombianos son narcotraficantes, no todos los mexicanos son corruptos. Hay un gran porcentaje, pero aún ellos, mi hermano, necesitan una oportunidad de escuchar el evangelio, mi hermano. Aún ellos. Entre los grupos menos alcanzados hay por religión y afinidad. Tenemos que en el hinduismo solamente, personas hinduistas alrededor del mundo, son 697 grupos. En el Islam, los árabes, los terroristas que decimos, son 632 grupos. Los animistas, 596, budistas, 82, otros 54 del judaísmo, los judíos, 12 y secularismo, 10. Y otra cosa que no entiendo, que no sé, Sikhism, ¿quién sabe qué es eso? Son 2, ¿verdad? O sea, hay muchos miles de personas, de creyentes que no hemos alcanzado, mi hermano. Como iglesia universal, no como el templo de la Trinidad solamente, la iglesia mundial, la iglesia universal, no hemos hecho lo que Dios dijo que hiciéramos. ¿Qué les dije que estaba haciendo la iglesia en Jerusalén? Muy a gusto. Por 3, 4, 5 años no hicieron movimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó la persecución. Salieron y predicaron el evangelio y tuvieron éxito, ¿verdad? Lo predicaron, lo hicieron, se bautizaban, llegaron las buenas nuevas, había mucho gusto en Samaria, había mucho gusto en las casas, en las gentes, ¿verdad? Pero aún así, mi hermano, necesitamos muchos Felipes. Necesitamos muchas Felipas. Felipitos y Felipitas. Que vayan, ¿verdad? Que llevemos el evangelio, ¿verdad? Y eso lo tenemos, la gran comisión es para todos, es para toda la iglesia, ¿verdad? Y este hombre mago que los tenía engañados, ¿verdad? Porque tenía conocimiento de magia, satanismo, hechicería, era lo que era esto. Y la gente estaba acostumbrada, ¿sí? ¿Cuántos ponían a San Juan? ¿Quién es el que se pone de cabeza para casarse? ¿Cuántos lo pusieron de cabeza? Dame un buen esposo. muchas creencias, cosas raras que hacíamos. Y las hacíamos, ¿verdad? ¿Quién tiene el Manny? Despierta. Romanos 1:16. Amén. El versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, mientras anunciaba que el evangelio. Y lo que acaba de leer Mene dice, el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Al judío primeramente y después ¿a quién? A los gentiles, al griego, a todos los demás. Amén. Necesitamos predicar el evangelio. Millones y billones de personas no conocen de Jesucristo, mi hermano. Ni nunca van a escucharlo en su idioma, nunca van a ir a la escuela, nadie les va a contar, nadie les va a decir por qué, porque no hay quien lo conozca, porque la iglesia no ha avanzado lo que deberíamos de haber avanzado, ¿verdad? Entonces hay que predicar el evangelio. Aún Simón mismo creyó y una vez bautizado, estoy en el versículo 13, aún Simón mismo creyó y una vez bautizado, él acompañaba a Felipe, viendo las señales y grandes maravillas que hacían, estaba atónito. Aún este hombre, un mago, un hechicero de magia negra, ¿verdad? Creyó, ¿verdad? Porque creyó, porque oyó, escuchó el evangelio, veía las maravillas que hacía este hombre, los milagros, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús, no en sus demonios, no en sus cosas malas que él estaba haciendo. ¿Y qué sucede, mi hermano? Ahora sí, los apóstoles que estaban en el 14, que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a quién, hermano? A Pedro y a Juan, 2 de los meros, ¿verdad? Ahora sí, ya estaba el camino abierto, ya había fruto en Samaria y ya van Pedro y Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente sí habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? La plenitud, ¿verdad?
ya habían sido salvos, ya habían sido bautizados, habían sido sanados, habían sido liberados de la posesión demoníaca y ahora recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero estos hombres jamás habían ido. Fueron los que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba platicando con la mujer samaritana, dice, pues, ¿qué está haciendo el Señor con la mujer samaritana? ¿Que no sabe quién es? ¿Sí? En aquellos tiempos la mujer samaritana y aún era una mujer rechazada por la sociedad. Y desgraciadamente en la iglesia seguimos con esa mentalidad. Aún rechazamos a ciertos grupos. No los aceptamos. No te juntes con esas personas. Ay, son unos borrachos. Ay, son unos drogadictos. Ay, son estos, son aquello. Aún nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo intencionalmente dijo que le era necesario pasar por Samaria. Él sabía y conocía que se iba a encontrar con la mujer samaritana en el momento que ella iba a recoger agua para su vida, ¿verdad? Después de ahí, del encuentro de la samaritana con Jesús, no tenemos nada que nos indique que los judíos fueron a Samaria, ¿verdad? Pero después de esto viene Felipe, que fue y tuvo fruto en aquel tiempo, pero tardó entre 3 y 5 años para poder llegar el evangelio nuevamente a los samaritanos. Entonces, ¿qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Simón el mago en el versículo 18? Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Y qué le responde el apóstol Pedro? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad. Entonces respondió Simón, dijo, rogad vosotros por mí ante el Señor, para que ninguna cosa de las que habéis dicho venga sobre mí. El don del Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo es un regalo. ¿Cuántos pueden decir un regalo? Regalo. ¿De quién? De parte de Dios. ¿Y qué hace usted cuando le regalan un regalo? Lo recibe. ¿Sí? Hermano, le voy a regalar esto, no se crea. Vamos a pretender que se lo regalo. Este es un regalo. ¿Qué hizo ella? Lo recibió, solamente regresó. Yo lo recibo de regreso porque no le gustó. El don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu es un regalo de Dios, se recibe solamente como un regalo. Es lo que es un regalo de Dios. Es la plenitud, la llenura del Espíritu, es el poder de Dios en nosotros. No tiene precio. No se puede comprar el favor de Dios con nada. Nada, es un regalo, es gratuito. Es para todos, como dijo el profeta Joel. Y en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Es para todos. ¿Es para todos? El que lo quiera recibir. ¿Sí? Porque este lo quiso comprar. Simón el mago lo quiso comprar, porque dijo, tu dinero perezca contigo, ¿verdad? Porque tu corazón está bien, no es recto delante de Dios. Es un regalo y cualquiera lo puede recibir. Cualquiera puede recibir el don de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces ellos en el versículo 25, después de haber testificado y hablado la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y anunciando el evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Ahora sí, ¿verdad? Ya estaba todo despejado, ya iban predicando el evangelio, ¿verdad? Anunciando el evangelio de Dios en muchas ciudades de los samaritanos. ¿Me puedes poner el mapita más pequeñito, por favor, Alexis? Y vamos a ver el Felipe y el eunuco. Vamos a entrar en el versículo 26. ¿Lo tienen? ¿El mapita? Bueno. Empiezo a leer. Ahí me lo dejas, por favor, ¿sí? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ¿quién le habló a Felipe? Un ángel, ¿verdad? ¿Era el Señor Jesucristo?
¿Sí o no? Un ángel, ¿verdad? No dice que no es. Habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur para el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Lo mismo que le dijo el Señor a Jonás, levántate, ve y predica. ¿Se acuerda que le dijo el Señor a Jonás, levántate, ve y predica? ¿Qué le dijo el ángel al Señor, a Felipe? Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sí? Entonces, mi hermano, aquí está Jerusalén. ¿Sí? Por este caminito iba el eunuco. ¿A dónde iba? ¿A qué ciudad iba? A Gaza. De Jerusalén iba descendiendo a Gaza. ¿Me pones el otro, por favor, el mapa más grande, por favor, Alexis? ¿De dónde era el eunuco? De Etiopía. Y el etíope, el eunuco, subió hasta Jerusalén a adorar. Se cree que su viaje duró más de un mes de camino. Y no iba en avión, no iba en primera clase, iba en un carruaje. ¿Cuántos no venimos a la iglesia porque no tenemos ganas, no tenemos cosas que no le damos la importancia que debemos darle a la casa de Dios, a venir a adorar, ¿verdad? A Dios. Cualquier cosa, me dolió la pestaña, ya no vengo. Este hombre viajó desde Etiopía, pasó todo esto, todo lo que hicieron los israelitas cuando cruzaron toda esta, la misma, más lejos, a Jerusalén subió a adorar. Era un adorador. La distancia no le fue objetivo, el cansancio, las noches no lo detuvieron. Más de un mes para llegar a Jerusalén a adorar, ¿verdad? Yo no hubiera ido, ¿verdad? No, un viaje de 10, 15 horas la pensamos, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces el Señor le dijo, levántate y ve. Ahora sí regresamos al otro mapa más pequeño. Levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Sabemos que estaba desértico el camino, que no había mucha vegetación, que estaba seco, que hacía mucho calor posiblemente. ¿Y qué hizo Felipe? Se levantó y fue. No puso objeción, fue obediencia. Obediencia inmediata, ¿verdad? Y posiblemente Felipe no tenía los medios de comunicación, se cree que fue caminando, ¿verdad? O en caballo, no sé. Y se levantó y se fue, y aquí un eunuco etíope nos da la importancia de este hombre, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Era un hombre de buena posición, trabajaba para una reina, ¿verdad? Allá en Etiopía, tenía muy buen estado económico, pero dice que subió a Jerusalén para adorar. Y regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y note que el Espíritu está en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. ¿Cuánto viajó Felipe desde Jerusalén, donde estaba, de Samaria, no sé dónde estuviera, ¿verdad? Donde estaba, y se vino a encontrar al eunuco, ¿verdad? Eso es obediencia. Dios se preocupa tanto de una persona como tantas personas que estaban ahí en Samaria. Amén. Y Felipe fue obediente a la palabra, al mandamiento de Dios. Levántate, ve y baja por el camino que va a Gaza, y ahí, ¿verdad? Y después le dijo, acércate a ese carro. Había un calorón y a lo mejor no tenía agua, no sé cómo le hizo para agua y comida, no sé cuánto tiempo duró en su viaje. Y el Espíritu le dice, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía al profeta Isaías. Entonces le dijo, ¿acaso entiendes lo que lees? ¿Quién tiene Romanos 10:13? 13:14, si lo tiene.
Amén. Entonces hubo un enviado, ¿verdad, hermana? Hubo un enviado. ¿Quién fue? Felipe. El Espíritu Santo le dijo, acércate, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Leyendo el pasaje de Isaías 53. Se cree que estaba leyendo en voz alta, porque Felipe le dijo, ¿acaso entiendes lo que lees? ¿Y cómo entenderán, verdad? ¿Cómo van a escuchar si nadie les predica, si nadie les habla? Tenía que haber un enviado, tenía que haber alguien que le explicara, ¿verdad? Las escrituras, ¿verdad? Entonces creyó, ¿verdad? Sabemos perfectamente que el eunuco creyó y le dijo, pues ¿cómo podré yo a menos que alguien me guíe? Las personas que no entienden, necesitamos enseñarles. Y es este proceso de explicar el evangelio, de llevar el evangelio. Necesitamos ser esparcidos, necesitamos que Dios nos aviente, ¿verdad? Así como aventaron a todos los judíos, ¿verdad? En aquel tiempo de la persecución, excepto los apóstoles. Ya le dijo en el versículo 31, pues ¿cómo podré yo a menos que alguien me guíe? Y Felipe, pues aquí estoy yo, vengo desde lejos y ya llegué a explicarte lo que Dios me envió. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él. La porción de las escrituras que leía era esta: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación se le negó justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra. Respondió el eunuco a Felipe y dijo, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene Juan 1:11? ¿Usted, hermana Martínez? ¿Verdad? Entonces vino a ellos, vino a los judíos lo rechazaron, ¿verdad? Para los que creyeron, este eunuco, ¿verdad? Nosotros nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora ya no somos bastardos, ¿verdad? Ahora somos hijos, coherederos junto con Cristo Jesús, herederos de la promesa. Y creemos que un día, ¿verdad?, el Señor nos va a llevar a casa. Aquí no es nuestra residencia permanente, es un lugar pasajero. Estamos como peregrinos, ¿verdad?, sobre esta tierra. Peregrinos y extranjeros somos en esta tierra. Entonces Felipe abrió su boca, al versículo 35, y comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación. Ya lo dijo Meni, el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este hombre creyó lo que le estaba explicando Felipe y obviamente fue salvo. Le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua y el eunuco dijo, he aquí, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si todavía no se bautizan, paréntesis, hablen con los pastores, ¿verdad?, para próximos bautismos y gozarnos junto con ustedes, ¿verdad? Entonces el eunuco fue bautizado, creyó, se le anunció el evangelio, recibió a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y fue bautizado, ¿verdad? Recibió todo, lo mejor que pudo haber recibido, ¿verdad? Cuando yo me convertí, mi hermano, hace muchos años, yo me convertí, mi fecha de salvación ya la tengo como el enero del 99, porque no sé en qué mes fui salvo, pero yo fui salvo. Y cuando me dijo el pastor, llena aquí esta aplicación, ¿cuándo fue salvo? Digo, pues no sé, pero para poner una fecha, pues pongo enero del 99, pero yo fui salvo antes, nada más que yo no sabía que era salvo. Pero cada vez que hacían el llamamiento para salvación, yo pasaba, ya sea la oración de fe, ¿verdad? Despuésito de que yo me convertí, mi hermano que está enfermo, él fue salvo con toda su familia. Él, mi cuñada, mis sobrinos, todos fueron salvos, ¿verdad? Amén. Y cuando hablé con él, un día me llamó por la mañana, me dijo, no, pues ya soy como tú. Yo, ¿cómo? Ya soy cristiano, y dice, ya soy hermano en la fe. Y dijo, cuando me dijeron, no, pues te sacaste la lotería con esto, va más que la lotería cuando creíste en el Señor Jesucristo. Y todos fueron salvos, mi hermano. Amén. Entonces también ahí hubo fiesta en el cielo. Entonces, y mandó parar el carro en el versículo 37. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua y él lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pues seguía su camino
gozoso. Ya iba para su casa, ya iba para Etiopía nuevamente. Pero Felipe se encontró ¿en dónde? En Azoto. Por algún lugar de aquí de Jerusalén a Gaza, tenemos que por algún punto por aquí se encontraron Felipe y el eunuco. ¿Sí? Cuando el eunuco es bautizado, el Señor arrebata a Felipe sobrenaturalmente. No sabemos qué pasó con Felipe. Y después Felipe apareció aquí, en Azoto, en Asdod, se llama la ciudad. Ahí apareció Felipe. Sobrenaturalmente llegó hasta ahí. ¿Cómo llegó? No sé. Dice que fue arrebatado. Y así nosotros un día vamos a ser arrebatados. Amén. El Señor va a venir por su iglesia y vamos a ser arrebatados y lo vamos a encontrar en las nubes. De repente, así dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos pueden parpadear? ¿Parpadeen? ¿Cuánto duró el parpadeo? Así, así. Híjole, se va a quedar, a ver quién paga mi carro, a ver quién paga mi casa, a ver qué sucede. Se va a quedar todo, ¿verdad? Pero en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Vamos a desaparecer de esta tierra, así. Así como milagrosamente desapareció aquí Felipe, el Señor lo llevó hasta Soto. Hasta ahí lo llevó el Señor. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Felipe de ahí fue predicando por toda la ciudad de Samaria y después se estableció en Cesarea. ¿Sí? Siguió su camino, siguió predicando. Él era un evangelista, parece que estuvo como 20 años en Cesarea y era un evangelista, viajaba para evangelizar, pero también estaba viviendo en una ciudad, como lo hacen nuestros evangelistas y nuestros misioneros en este día. Ahí se quedó. No sabemos de dónde era él, no se sabe dónde nació. Lo único que sabemos era un greco judío, ¿verdad? Y que Dios lo usó grandemente de una manera poderosa, ¿verdad? Entonces Felipe se encontró en Azoto en el versículo 40 y pasando por ahí anunciaba evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, ¿verdad? Entonces fue un gran predicador, un gran evangelista que ganó muchas almas, no sé cuántas, no sé si cientos, no sé si miles, no sé cuál era la población de Samaria en aquellos tiempos y a todos los demás que anduvo predicando por todas las ciudades. No sé si volvió a llegar a Sicar, donde estaba la mujer samaritana, ¿verdad? No sé cuánto tiempo ocurrió desde Juan 4 a Hechos 8, no lo sé, no lo investigué, pero sabemos que el poder de Dios, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. ¿Alguien más se quedó con una cita de las que les di o fueron todas? Fueron todas, ¿verdad? Amén. Entonces, mi hermano, la cosa es esta. Hay muchos samaritanos a nuestro alrededor. Muchos samaritanos, a muchos perdidos. Aquí la Biblia dice que los samaritanos recibieron el evangelio. Pero hay muchas almas perdidas a nuestro alrededor, hermanos, familiares, primos, personas de las que trabajamos, personas lejanas, personas cercanas a nosotros, por donde quiera que usted voltee. Hay gran necesidad de esparcir, de echar la semilla. Así como les dije, aventaba la semilla el campesino, así avienta Dios la semilla, entonces la esparcimos, la llevamos, ¿verdad? Pero no todos obedecimos el evangelio. Como les dije, había 3 años a 5 entre Hechos 2 más o menos a Hechos 8, que la iglesia no estaba trabajando diligentemente en la gran comisión. Y ahora ya tenemos mucho acceso nosotros. Pero sin acceso al evangelio, mi hermano, no hay esperanza para ninguno. Y está en nosotros el llevar el evangelio a todos los samaritanos. Amén. Yo le pido a Dios que en esta noche todos hagamos el trabajo que hizo Felipe. Que el espíritu de Felipe repose, no de Felipe, pero la actitud de Felipe, la obediencia de Felipe, todo lo que Felipe hizo en todo el tiempo que él evangelizó, hagamos lo mismo, que imitemos lo bueno que hizo él. Muchas cosas buenas hizo mi hermano. Era un hombre obediente, era un hombre fiel, ¿verdad? Predicó el evangelio, se enfrentó a muchas cosas. La Biblia no nos dice todas las cosas que él hizo. No nos dice todo el tiempo, nos dice unas cosas.
Pero cuánto tiempo vivió en Samaria no sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que la Biblia grabó. Lo que está puesto en la Biblia sí lo sabemos. Amén. Entonces, que Dios use esta iglesia, que Dios use su vida, que Dios use sus hijos, que Dios use todo lo que Él pueda usar, nuestros recursos, nuestras finanzas, nuestro tiempo, todo se necesita para llevar el evangelio a toda criatura. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie. La semana que entra creo que es Ernie el que va a enseñar, ¿verdad? Y habla de la conversión de Saulo, capítulo 9. Amén. Vamos, ¿por qué no viene al altar? Y yo le pido que busque una persona con la que pueda orar como personas.